Muy buenos días, mi nombre es Suet López Soria y antes de comenzar quiero expresar mi agradecimiento al Centro Psicológico Ana Hidalgo por la invitación a participar en esta celebración tan especial. Asimismo, darle enhorabuena por su 12º aniversario, 12 años de acompañamiento, ¿no? De procesos de crecimiento, bienestar y salud mental. Representan una gran labor muy valiosa que merece ser reconocida y celebrada. Para mí es un honor poder compartir este espacio con vosotros y aportar una reflexión sobre una realidad que se encuentra con frecuencia en consulta. Aquellas parejas que aparentemente no discuten, que parecen mantener una calma en la relación, pero que poco a poco han ido sustituyendo el encuentro por el silencio y la desconexión emocional. Es un fenómeno que suele pasar desapercibido precisamente porque hace poco ruido. No se manifiesta a través de discusiones intensas, confrontaciones abiertas, sino mediante el silencio, la evitación y una distancia emocional que se instala de forma progresiva en la relación. Por ello, aquí vamos a explorar cómo se instala el patrón evitativo dentro de la relación de pareja, ese silencio, y cómo la terapia de aceptación y compromiso nos puede ofrecer herramientas para comprenderlo y abordarlo desde una perspectiva basada en la flexibilidad psicológica. Muchas gracias por acompañarme y para comenzar me gustaría que nos hiciéramos una pregunta sencilla, pero profundamente importante. Las parejas que no discuten tienen una relación saludable. Cuando pensamos en una relación de pareja, se suele asociar la ausencia de conflicto a la estabilidad, a la armonía o el bienestar. Pero en la práctica clínica observamos que eso no es así. Mejor dicho, casi nunca es así. Tampoco sería el otro polo donde las parejas que más discuten, las que más bulla hacen, son más sanas que las que adoptan el silencio, ¿no? El punto de crecimiento parece estar en aprender a discutir, aprender a sentarnos alrededor de esa fogata tan viva, tan intensa, para confrontar esa incomodidad, ese malestar, pero juntos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a una pareja esta frase, no? Nosotros nunca discutimos. Y cuando la escuchamos podría parecer una buena señal, pero vale la pena preguntarnos, ¿realmente no existen ahí desacuerdos, necesidades insatisfechas, emociones difíciles, o simplemente estas han dejado de expresarse en la relación? Porque a veces el problema no es lo que se dice, el problema es todo aquello que deja de decirse. Hay parejas que con la intención de evitar el conflicto comienzan a evitar conversaciones importantes, evitan expresar molestias, necesidades, decepciones o incluso deseos. Y aunque esta pareja puede generar esta estrategia y esto le genera una sensación momentánea de tranquilidad, con el tiempo produce algo mucho más costoso, una desconexión emocional progresiva que puede destruirlo todo a su camino. Y es precisamente este fenómeno al que hoy vamos a acercarnos para comprender cómo se instala este patrón evitativo dentro de las relaciones de pareja y qué alternativas nos ofrece la terapia de aceptación y compromiso para abordarlo. Entonces, ¿qué es exactamente el patrón evitativo? El patrón evitativo aparece cuando ambos miembros de la pareja comienzan a evitar aquellas conversaciones o emociones, situaciones que podrían generar incomodidad dentro de la relación, ¿no? No necesariamente porque no les importe el vínculo. De hecho, muchas veces ocurre precisamente porque les importa, porque temen herir al otro, o ser rechazados, generar una discusión o enfrentarse a emociones que resultan difíciles de sostener. Por eso prefieren callar, eh, postergar o minimizar aquello que les está preocupando. Para las y los profesionales que quieran adherir este término a sus procesos, están aquí los autores clave.
El concepto viene a formarse por la influencia de autores como Christensen, que desde la terapia conductual integrativa de pareja, la IBCT por sus siglas en inglés, describe este fenómeno como una dinámica de evitación mutua, ¿no? Donde ambos miembros se retiran progresivamente de los espacios de confrontación emocional. Más adelante, Gottman hace una diferenciación entre este patrón de otras dinámicas conflictivas, ¿no? Porque aquí no encontramos una hostilidad abierta, directa, ni tampoco persecución, ¿no? Donde uno quiere hablar y el otro huye, etc. Lo que encontramos aquí es una retirada, un silencio y una desconexión mutua, ¿no? Por su parte, también McCullinser y Shaver, desde la famosa teoría del apego de Bowlby y Mary Ainsworth, explican que muchas personas aprenden a gestionar la vulnerabilidad tomando distancia emocional, suprimiendo aquello que sienten o evitando expresar sus necesidades. Y aquí encontramos algo importante. A corto plazo esta estrategia suele funcionar. La conversación incómoda no ocurre, la tensión disminuye, la pareja siente que quizás algo no estuvo bien, pero que todo está bajo control. Pero el precio que se paga por esto suele ser alto, ¿no? Porque aquello que no se habla no desaparece. Las necesidades siguen existiendo, las heridas siguen presentes, las emociones siguen buscando un lugar donde expresarse. Disculpen si hay obra por ahí, se escucha, no sé de dónde. Y bueno, así es como poco a poco la relación comienza a perder algo fundamental, ¿no? La sensación de encuentro emocional. Por eso, más que entender el patrón evitativo como un problema de comunicación, podemos entenderlo como una estrategia de protección. Protección frente al malestar que termina alejando precisamente aquello que intentaba proteger, la conexión con mi pareja. Ahora, ¿por qué ocurre este patrón? ¿Por qué personas que se quieren terminan evitando precisamente aquello que podría ayudarlas o acercarlas? Desde la terapia de aceptación y compromiso, principal autor Stephen Hayes, encontramos una explicación muy útil. Las personas no solemos evitar únicamente situaciones externas. Muchas veces intentamos evitar también aquello que ocurre dentro. No evitamos solo la conversación, evitamos el miedo que esa conversación puede despertar. El miedo a ser rechazados, a sentir culpa, a decepcionar al otro, a provocar una discusión o incluso a descubrir que la relación no está tan bien como pensábamos. En ACT, este proceso recibe el nombre de evitación experiencial, el intento persistente de controlar, reducir o escapar de esos pensamientos, emociones o sensaciones desagradables, aun cuando este intento termina alejándonos de la vida que queremos construir. Y llevando esto al contexto de la pareja, esta vida está representada por el vínculo, la intimidad y la conexión emocional. Además de este patrón, no aparece de la nada, ¿no? Como señalan McCullinser y Shaver, desde la teoría del apego, muchas personas aprendieron desde etapas muy tempranas que mostrar vulnerabilidad podía ser algo peligroso, por lo que desarrollaron estrategias de autosuficiencia emocional y de distanciamiento para protegerse. Igualmente, Beck y Jones plantean que algunas creencias y aprendizajes pueden favorecer que el conflicto se perciba como una amenaza que conviene evitar. El problema es que esta estrategia sí funciona, pero solo a corto plazo. No hablar produce alivio, ¿no? Postergar la conversación reduce momentáneamente la tensión y guardar silencio evita al final la discusión. Pero ese alivio puede llegar a reforzar la evitación, haciendo que cada vez más sea difícil de afrontar aquello que realmente necesita ser hablado.
Y así como casi sin darse cuenta, la pareja empieza a organizar su relación alrededor del miedo, ¿no? Alrededor de evitar el malestar, en lugar de construir el vínculo que realmente desea. Y esa diferencia es fundamental porque marca el paso de una relación guiada por el miedo a una relación guiada por los valores. Porque cuando esto se prolonga y la pareja empieza por acostumbrarse a este tipo de afrontamiento, termina convirtiéndose en un problema? La respuesta está en distinguir entre lo que ocurre a corto plazo y lo que ocurre con el paso del tiempo. A corto plazo parece que la evitación podría funcionar, ¿no? La discusión no sucede, la tensión disminuye y claro, comparado a la sensación que tuvimos en alguna ocasión cuando discutíamos activa y directamente, claro, parece menor. Incluso puede aparecer una sensación de tranquilidad o de estabilidad, ¿no?, en la relación. Y precisamente ahí está su fuerza. El alivio inmediato hace que esta estrategia se repita una y otra vez y se vuelva un recurso muy fácil para la relación. Sin embargo, cada conversación que no se tiene, cada necesidad que no se expresa y cada emoción que se guarda va dejando un pequeño espacio vacío dentro de la relación. Y ese espacio no suele notarse de un día para el otro. Se construye muy lentamente hasta que un día la pareja comienza a sentir que convive con alguien a quien quiere mucho, pero con quien ya no logra sentirse realmente conectada. Entonces recordemos que es Christensen y Gottman quienes señalan que ese patrón se caracteriza por una retirada mutua, ¿no?, donde ambos evitan el conflicto abierto y al mismo tiempo de esta forma disminuyen las oportunidades de reparar el vínculo. Y como consecuencia aparece el distanciamiento emocional, la pérdida de intimidad y un mayor riesgo de deterioro y ruptura de la relación. Algo muy relevante que encontramos en este patrón ya en la práctica clínica en consulta es que este patrón suele pasar desapercibido, incluso dentro del propio proceso terapéutico, porque al no existir grandes discusiones ni crisis evidentes, tanto la pareja como en ocasiones hasta el propio terapeuta pueden subestimar el nivel de desgaste que ya puede estar latiendo ahí. Y cuando finalmente la pareja busca ayuda, muchas veces la desconexión emocional lleva tanto tiempo instalada que el vínculo se encuentra ya profundamente debilitado. Y es mucho más difícil el proceso, ¿no? Por eso el verdadero problema no es el silencio en sí. El verdadero problema es todo aquello que el silencio nos impide construir. Y entonces aquí surge la gran pregunta clínica, ¿no? Si discutir nos está haciendo mal, si evitar el malestar nos está alejando, ¿qué alternativa tenemos? Precisamente esta pregunta ha guiado gran parte de mi interés profesional y de mis últimos trabajos académicos, que han tenido como el propósito de tender un puente entre la terapia de pareja y la terapia de aceptación y compromiso, porque la ACT nos ofrece una manera diferente de comprender e intervenir de una forma más específica al acompañar estos procesos. Llegados a este punto, podríamos pensar que la solución sería sencilla: enseñar a la pareja a comunicarse mejor, a resolver problemas o a animarla a hablar más. Pero la ACT nos invita a ir un paso más allá. Nos recuerda que la problemática no suele ser la presencia del malestar, sino esa lucha constante que hacemos por evitarlo. Y desde esta perspectiva, el objetivo no consiste en eliminar el miedo, la tristeza o la incomodidad que pueden aparecer dentro de la relación, ¿no? El objetivo es desarrollar la flexibilidad psicológica. Stephen Hayes, creador de la terapia de aceptación y compromiso, define la flexibilidad psicológica como la capacidad de permanecer en contacto con el momento presente, aceptar las experiencias internas mediante la práctica de la atención y conciencia plena.
decir, utiliza mucho el mindfulness, para así con esto actuar de manera coherente con los valores y con aquello que realmente importa. ¿Y cómo se traduce esto en la pareja? Significa que aunque una conversación despierte miedo, incomodidad o malestar, la persona pueda permanecer presente en lugar de retirarse, que pueda reconocer pensamientos como si digo esto lo voy a perder o es mejor que me calle, y no dejar que estos pensamientos dirijan automáticamente su conducta. Que podamos hacer espacio a emociones difíciles como la culpa, la vergüenza o el miedo, sin que esto se convierta en la razón de mi actuar. Y sobre todo que podamos preguntarnos qué tipo de pareja queremos ser en esos momentos. No desde el impulso de evitar el malestar, sino desde los valores que deseamos construir en la relación. Porque cuando la conducta deja de estar organizada por el miedo y comienza a guiarse por los valores, la relación también empieza a cambiar. Y creo que eso es lo más valioso que nos puede ofrecer la ACT a la terapia de pareja. No enseñar únicamente a resolver conflictos, sino ayudar a que las personas permanezcan presentes incluso cuando el conflicto aparece, para poder elegir respuestas más coherentes con el vínculo que desean construir. Ahora, en lugar de pasar de lo teórico a un cierre, me gustaría hacer que experimentes por unos instantes lo que la ACT propone y dar quizá una herramienta que como terapeutas nos podamos llevar a consulta al día de mañana. Hasta ahora hemos comprendido el patrón evitativo y cómo la ACT puede ayudarnos a entenderlo. Así que ahora me gustaría presentar 3 herramientas muy sencillas, ¿no? Que podamos empezar a aplicarlas ya. La primera tiene que ver con los valores. Les invito a pensar y escribir 3 palabras que describan lo que más nos importa en la relación. No cómo quieren sentirse, sino cómo quieren actuar dentro de la relación. Existen muchísimos valores, pero aquí he puesto un par de ejemplos. Quizá aparezcan palabras como respeto, honestidad, confianza, lealtad, cercanía, ternura o valentía. Porque los valores funcionan como una brújula. No eliminan la tormenta, pero sí nos ayudan a mantener el rumbo. La segunda consiste en hacer una pequeña pausa y antes de evitar, antes de huir, antes de aplicarnos el silencio, preguntarnos qué emoción estoy intentando evitar. Preguntaros si es el miedo, culpa, enfado. ¿Qué me está diciendo mi mente en este momento? Que mejor no digo nada o que preferible no peleamos. Y finalmente, ¿qué tipo de pareja quiero ser en ese momento? No cuando desaparezca el miedo, no cuando todo sea fácil o todo esté bien, sino precisamente ahora, con ese miedo presente. Porque probablemente el miedo o el malestar sigan ahí, pero también a la par puede estar presente el cariño, respeto, el compromiso, el deseo de cuidar el vínculo. Y eso es justamente la flexibilidad psicológica, consiste precisamente en eso, en aprender que podemos actuar desde nuestros valores, incluso cuando el malestar nos acompaña. Quizá esa sea la verdadera diferencia entre reaccionar automáticamente y elegir conscientemente cómo queremos relacionarnos, ¿no? La tercera es recordar que el cambio no empieza con una gran conversación, empieza con una pequeña acción, una acción coherente con estos valores que hemos identificado antes. A veces basta con decir, hay algo que me cuesta decirte porque ahora estoy muy molesto o estoy herido o tengo miedo o vergüenza o culpa, pero aún así me gustaría intentarlo.
hay algo que me es difícil decir, pero me gustaría que pudiéramos hablarlo, es mucho más poderoso, ¿no? No buscamos conversaciones perfectas, buscamos justamente esta apertura y esta flexibilidad. Y por medio de esos valores, guía la conversación sin juzgar, sin hablar desde el otro, sin culpar a nadie, haciéndote cargo solo de ti, de tus emociones, necesidades, sensaciones. Es mucho más poderoso decir, yo me siento apartado, o triste, o enojado cuando pasa tal situación, que tú me haces sentir así, tú me haces daño, es tu culpa, tú me haces enojar. Y por eso buscamos conversaciones valientes, porque al final la conexión no se construye cuando desaparece el miedo, se construye cuando elegimos acercarnos al otro, incluso cuando el miedo esté presente. En ACT solemos decir que la unidad mínima del cambio es una acción comprometida. En la pareja, en cambio, una relación no cambia por una gran conversación, sino por muchas pequeñas acciones coherentes con los valores que ambos decidimos cultivar día a día. No dejemos que el silencio nos dirija, ¿no? La flexibilidad psicológica no elimina el miedo, pero nos permite dejar de obedecerlo. Cada acción comprometida nos permite crecer como pareja, nos permite fortalecer el vínculo, porque el patrón evitativo organiza la relación alrededor del miedo y el ACT nos propone, en cambio, reorganizar la relación alrededor de nuestros valores, de lo que realmente importa en la pareja. Bien, para concluir me gustaría regresar a la pregunta con la que iniciamos esta ponencia, ¿no? Las parejas que no discuten tienen entonces una relación saludable. Después de este recorrido que hemos hecho, quizás la respuesta ya no sea un simple sí o no, ¿no? Y que la ausencia de discusiones no siempre refleja bienestar. En ocasiones también puede ser reflejo de un vínculo que ha aprendido a protegerse del malestar a costa de la conexión emocional. El silencio sí puede ser una expresión de paz, pero también puede convertirse en una forma de evitación cuando deja sin espacio a las emociones, a las necesidades, a las conversaciones que sostienen el vínculo. Hemos visto que el problema no es sentir miedo, incomodidad o incertidumbre. Todas las relaciones atraviesan esos momentos difíciles. El verdadero desafío aparece cuando ese miedo comienza a dirigir nuestras decisiones y poco a poco organiza la relación alrededor de la evitación. Entonces, frente a ello, la terapia de aceptación y compromiso nos recuerda que siempre existe la posibilidad de elegir permanecer presentes, elegir actuar desde nuestros valores, elegir acercarnos al otro, incluso cuando la conversación nos resulte incómoda. Porque las relaciones no se fortalecen evitando el malestar, se fortalecen aprendiendo a atravesarlo juntos. Entonces quizás el verdadero encuentro en la pareja no ocurre cuando dejamos de sentir miedo, sino cuando dejamos de permitir que el miedo decida por nosotros. Y bueno, espero que esta reflexión final nos invite a mirar el silencio tanto en nuestra práctica clínica como en nuestras propias relaciones con una mayor profundidad, ¿no? Y sobre todo a elegir acercarnos al otro desde lo que verdaderamente valoramos. Y bueno, aquí un poco de bibliografía por si quieren profundizar más sobre el tema. Y os dejo también mi contacto. Encantado de resolver cualquier duda o consulta. Con esto quiero despedirme, no sin antes agradecer nuevamente al Centro Psicológico Ana Hidalgo y de manera muy especial a Ana por la invitación y por crear estos espacios de divulgación y crecimiento. Y de nuevo felicitaros por estos 12 años de gran labor y dedicación. Ha sido un honor poder compartir este espacio con vosotros. Muchas gracias por vuestra atención y hasta una próxima.